muchísimo más. Como siempre hacemos las cosas sin filtro, entonces lo que vamos a hacer es nada más comentar, hablar un poco de Bitcoin. Problemas, qué es lo que hemos visto, cuál ha sido nuestra experiencia. Sí. Y realmente pueden ver, ahorita pueden agarrar cualquier video, pueden meterse a YouTube y ver cualquier video que Bitcoin, que hable de Bitcoin. Ahora la moda es Bitcoin, desde que quedó Trump ahora de presidente, Ujú, se está hablando mucho de Bitcoin, cómo está subiendo. No es sorpresa, ya ha pasado durante varios años. ujú. Esto es algo 2008, que fue que empezó. Estuve, Sí, de hecho, se vio que en las últimas 4 semanas ha aumentado como en un 45%, algo así. O sea, como que cada vez se va viendo que va estando más en auge ujú. eso. Y realmente siento yo que acá lo importante es preguntar por qué me quiero meter en Bitcoin. ¿Cuál es la razón? Porque a veces nosotros siempre hablamos y decimos que si uno no sabe dónde invertir, significa que hay algo malo. Y si uno no sabe ahorita, pues en muchos años va a seguir igual con la misma duda. Entonces nosotros realmente cambiamos mucho cuando decidimos aprender. Y por eso siempre nosotros decimos que empezamos con el detox, Ujú. aprender nosotros cuál es nuestra personalidad, entender cuál es el objetivo del juego, hacia dónde vamos, Sí, poder llegar a alcanzar, tener ingresos pasivos, y hacerlo de manera, nosotros nos gusta hacerlo de manera muy sencilla, siempre menos es más. Entonces, veamos, digamos, ahorita como problemas tuyos que tenías antes con todo este el tema de Bitcoin, porque yo era el que te, como que te inculqué la parte de cripto y que a mí me encanta lo que son las monedas digitales y todo lo demás, sí, y vos no sabías tanto, pero ¿cuáles eran tus miedos, digámoslo así, al tener una pareja como yo que está sí, comprando, digamos, criptos cuando empecé, cuando creo, nos conocíamos, digamos? sí. Creo que es un tema que se da no solo con Bitcoin, sino con muchas otras cosas que ahora hay, ¿verdad? Que uno se encuentra en redes y internet y todo, y que están muy relacionados con la parte de inversiones. Entonces, al principio obviamente a mí me causaba como un poco de inseguridad, ¿verdad? Yo no entendía muy bien de qué se trataba y sentía como que era como ponerlo en un lugar a donde yo ni siquiera sabía para dónde ir, ¿verdad? Y hacia dónde iba a direccionar ese dinero, digámoslo así. Entonces, claramente me causaba como mucha incertidumbre, ¿verdad? Em, y luego, ya cuando nosotros empezamos a aprender muchísimo más de dinero, realmente yo me di cuenta que no era eso precisamente lo que me daba miedo, era simplemente que yo Ujú, no sabía qué hacer con mi dinero en general, en un panorama general, ¿verdad? En el contexto de las finanzas personales. Y entonces por eso me daba miedo, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno ya sabe cómo manejar el dinero y todo lo demás, entonces se nos quita ese miedo porque uno dice, ah, ok, tal vez esta es una inversión un poco más riesgosa, ¿verdad? Porque ujú. hay inversiones de todo tipo, unas que son más riesgosas, más activas, otras más pasivas, etcétera, ¿verdad? Nosotros ya por nuestra experiencia y todo nos enfocamos más en inversiones que sean un poquito más pasivas o que no tengamos que estar como pendientes de eso constantemente, viendo si sube o baja, etcétera. Entonces, yo me di cuenta que mi miedo nacía porque yo no sabía a dónde quería direccionar mi dinero y yo no sabía cómo funcionaba el dinero y yo no sabía la relación que yo tenía con mi dinero. Entonces, por ende, pues obviamente me daba miedo poner algo en una plataforma que yo ni siquiera conocía, ¿verdad? Claramente, pero el miedo iba más allá de solamente algo desconocido. La raíz de eso era que yo realmente no me conocía ni siquiera a mí misma, no sabía cuáles eran mis aspiraciones con el dinero, ni cuáles eran, digamos, o sea, yo no entendía cómo manejarlo. Entonces creo que eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, no solo con este tipo de inversión, digámoslo de alguna manera, sino con todo lo que vayamos a hacer. O sea, que primero nosotros tenemos que estar seguros que estamos haciendo, porque entonces ya uno dice, bueno, ok, Bitcoin, di, está bien. Vamos a direccionar algo Ujú. del porcentaje de mis ingresos, por decirlo así, a este tipo de inversión. Y ya yo sé que ahí yo no voy a correr un riesgo de poner todo mi dinero en esa inversión, por Sí. decirlo así, ¿verdad? Sí, yo siento que el tema más importante de todo esto es que no caer en la trampa de meter los ahorros que uno tiene en Bitcoin. O sea, si algo sabemos es que es algo muy volátil.
Y cuando uno ya va aprendiendo, uno va entendiendo que no hay que poner los huevos todos en una misma canasta, hay que entender el riesgo, digamos, el perfil de riesgo de cada uno. Si Ujú, estamos jóvenes, tenemos un perfil de riesgo muy diferente a, digamos, a nuestros papás que tienen otros años o nuestros abuelos. Entonces, realmente hay que tener un buen balance. Hay que ujú. saber qué es qué, pero digámoslo, hoy por hoy, para mí, en mi opinión personal, no es excusa no estar invirtiendo en criptomonedas. Digámoslo, Bitcoin, invirtiendo en bolsa, en ETFs, Cualquiera, sí. S&P 500. Digamos, si el parálisis ha sido el miedo porque uno no lo entiende, hay que aprender, porque si no vamos a seguir en el mismo lugar. Digamos, yo estaba en el mismo lugar y lo hacía peor. Yo más bien caía en estas trampas donde metía todos mis ahorros en cripto, bajaba y después pasaban años y estaba súper bajo. Y uno se frustra porque Y uno uno se dice, y frustra. todo mi dinero ya se fue en eso, y entonces ahí es donde empieza un ciclo peor, ¿verdad? Porque entonces uno Exacto, dice, invertí en algo que más bien lo que me hizo fue, que ese es como nuestro pilar número uno en dinero pura vida, siento yo, que es, o sea, el dinero que uno va a invertir en lo que sea, que vaya a invertirlo, ya sea en la educación, en inversiones, en lo que sea, tiene que ser algo que me vaya a dar paz. O sea, si es algo que me quita la paz y me causa ansiedad, definitivamente ahí no es o algo estamos haciendo mal. exacto. Y yo siento que es, como vos decís, ¿cómo se quita la paz? Con conocimiento. O sea, el Ujú. miedo se va con conocimiento. Y a veces estas cosas no las conocemos. O lo que conocemos son videos que vemos muchos en YouTube que le meten a uno miedo, que le meten, no lo haga, haga esto. Entonces al final es, o las experiencias que uno ha tenido antes son como de estafas y que Sí, sí, mete el sí. dinero en algo y le roban, entonces uno ya deja de confiar. Pero yo lo veo, digamos, estas inversiones pasivas, nosotros lo vemos a largo plazo y nosotros literalmente lo hacemos de manera automática, nuestro dinero entra automáticamente como una suscripción De Netflix. de Netflix, en Sí, sí, donde literal. literalmente uno no tiene que entender quién inventó Netflix, cómo están cómo es quién programó Netflix, quién está atrás de Netflix para pagar una suscripción y ver Netflix. Exacto. Entonces, lo mismo es con las inversiones. Simplemente hay que entender cómo hacerlo de manera pasiva, en donde automáticamente se invierta. Y nosotros que una vez al año es que vemos, digamos, este tipo de inversiones pasivas que no hay que estar viendo. Entonces, Sí, es ¿por más, a qué veces se nos esto? olvida que está ahí. Exacto. Y así tiene que ser, porque si no caemos en esto que se ve mucho y es el efecto trading o el efecto de tratar de emocionarse cuando está arriba. Y ahorita el Bitcoin va subiendo y está en el cielo. Y entonces, qué ganas de entrar. Y ahí es donde las personas ponen ahorro, porque creen que va subiendo y sigue subiendo. Y al final, lo peor de todo es que después empieza a bajar. Y Entonces, lo venden. compran, exacto, compran cuando está más caro y al final Y terminan lo venden vendiendo cuando barato. están bajo. Y esto no Sí, es solo horrible. se ve en cripto, esto siempre se ha visto en la bolsa toda la vida. Sí, Entonces, exacto. Y cada vez van habiendo más opciones. Yo siento que es como todo, ¿verdad? Al principio, pues en algún momento de la vida no había internet y ya luego ahora hay, ¿verdad? Internet y ahora tenemos inteligencia artificial y un montón de cosas que antes no. Entonces cada vez van habiendo más recursos y cada vez, pues eso significa que tal vez podemos tener más conocimiento de algo, pero también hay que tener cuidado y exacto. informarse sobre ese riesgo. Si yo busco algún tipo de información, ya sea financiera o cualquier otro tipo de información en internet, pues no necesariamente me va a salir la información que yo estoy buscando que sea completamente verídica. Yo necesito confirmarlo de alguna Sí, manera, ¿verdad? Y creo que es igual con las inversiones. ¿Vos qué sí. pensás? Pienso, pienso que digamos que ahora que tocaste el internet es un tema muy importante porque como hay tanta información, ahora uno no sabe qué buscar. Y Sí, ahora, como hay tantas cosas, tantas billeteras, billetera fría, billetera caliente, que haga eso, que haya aquello, que haga aquello, al final las personas, hay tanto por escoger que uno es como llegar a un restaurante y decir un menú de 100 cosas y uno dice, de ahí no sé qué quiero. Y nunca vas a ver y nunca va a tomar opción porque entonces está esta billetera, después está aquella, después está este programa, después está aquel, y después uno dice, al final uno nunca tomó acción. Y al exacto. final es solamente escoger una, ponerlo en automático y enfocarse en lo que realmente importa, que es Ujú. generar más dinero. Y no en esa apuesta, porque entonces ya se convierte en ir al casino y apostar. Y Sí. para eso voy al casino y le apuesto a rojo o a negro. Ujú. Y entonces yo digo, o sea, realmente ahí eso uno tiene que tener cuidado. Y para mí es el problema donde llegaban, digamos en mi caso, los amigos, invierta en cripto, vio qué bueno está cripto y ve las noticias y ve más videos y se emociona y ve ahora esta billetera nueva. Y entonces
uno realmente al final primero no sabe cuál es el objetivo de estar invirtiendo. Eso es esencial para mí. Nosotros siempre decimos que invertir es el último paso de todo. Primero Ujú. es conocernos a uno, conocernos uno mismo, desarrollo personal acerca de las finanzas, la parte tuya que vos hablas mucho, que es la emocional, la psicológica. Creo que es muy importante antes de tomar decisiones como estas y empezar a hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes, ¿verdad? Sí, tal vez una pregunta acá para los que nos están escuchando o viendo, que, bueno, vos sos como más metido en esa parte, yo ya he ido aprendiendo, pero vos sos como el que, digamos que, bueno, activamente no, pero como el que haces más esta parte de Bitcoin. ¿Vos cómo describirías, digamos, que Bitcoin se alinea con nuestra filosofía de dinero pura vida, digamos? Ok, ¿cómo se alinea nuestra filosofía de dinero pura vida? Ok, Sí, o sea, como, di, porque algo nos llevó a hablar de esto acá hoy, ¿verdad? sí, yo siento que, vamos a ver, a mí me gusta mucho, vivimos en una era digital, es esencial entenderlo. Ahora estamos haciendo videos, ahora se tienen canales de YouTube, ya no son tantos negocios físicos, ahora estamos en Internet. Bitcoin llegó para quedarse, es algo que está de Sí, manera digital. Y aquí la pregunta es, mis valores pura vida es aprender y no ir en contra de, no tener miedo. Entonces, ¿qué es una decisión y un estilo pura vida? El, el realmente tener conocimiento para tener esa paz de tomar las decisiones correctas y no basarnos en pensamientos de carencia o de miedo, porque eso no nos lleva a exacto. nada. Eso Entonces, era algo que yo quería eso es decir. el pura vida. El pura vida es, existe Bitcoin. ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Con miedo o sin miedo? Lo estoy viendo con miedo porque ¿a quién estoy viendo? ¿Canales de YouTube que me dan miedo o personas que pierden todo porque compraron y no supieron hacerlo o porque tengo miedo? Entonces, Sí, ¿qué es el pura vida? Afrontar el miedo, realmente tomar acción, aprender sin parálisis por análisis, ¿verdad? Porque si no se pero con aprende, conocimiento. exacto, con conocimiento y no todo es como a mí me pasaba antes, que yo aprendía de un libro, un video, otra persona, y al final terminaba más enredado de como empezaba. Y al Yo final no siento sé, que es todo tan sencillo y todo se me más, acaba de ocurrir como, más, es que creo que eso es en todo, porque no sé, se me acaba de ocurrir como una analogía de una persona como mayor que yo conocía, que de ella es como un asunto muy generacional también, ¿verdad? Que entonces yo le decía, pero bueno, ¿por qué no usas Simpe Móvil? Digamos que Simpe Móvil es lo que se usa acá en Costa Rica para hacer pagos más rápido, digamos, por el teléfono y no tener que hacer una transferencia bancaria. Y esa persona me decía, es que no, yo prefiero la transferencia y yo necesito ir al banco a hablar con el banquero, ¿verdad? Y yo lo veo igual con todo lo relacionado con dinero y con el conocimiento en general, ¿verdad? O mm, sea, si nosotros no tenemos como esa apertura a querer aprender y tener la personalidad de aprendiz, digámoslo así, como nosotros decimos, em, va a costar mucho que estas cosas no nos den miedo porque es algo sí, desconocido, ¿verdad? Y eso me lleva a lo otro que está muy relacionado con lo que vos estabas diciendo, que es el tener miedo, como el tener miedo y cómo lo elimino. Y una de mm, esas cosas es con el conocimiento. Entonces hay algo muy importante que tenemos que rescatar que es y tomando acción, y tomando acción, porque entonces ya cuando uno lo conoce y uno y hace lo hace y lo usa. y uno empieza a conocerse a uno mismo con toda la parte del dinero y todo lo demás, uno se da cuenta que realmente uno nada más le daba miedo por desconocimiento, pero si ya uno sabe, Ujú, a uno no le da miedo y entonces eso es algo súper importante que vos dijiste, que es la parte de el sentimiento de carencia. Ya cuando yo me quito eso, que eso va desde el sentimiento de carencia, yo no me lo voy a quitar con eh, aprender sobre cómo manejar el presupuesto. O sea, el sentimiento de carencia yo tengo que eliminarlo desde la raíz con base en mis creencias, las relaciones que yo tengo con las personas alrededor mío o que tuve, situaciones que yo viví, etcétera. Y entonces a partir de eso yo puedo cambiar mis creencias para que no me dé miedo y tener un sentimiento de abundancia y no de escasez. Y sí, entonces ya cuando yo tengo eso, el hacer este tipo de cosas y aprender ya no me da miedo. sí. Yo siento que también uno cae mucho. Ahora que hablas del miedo, me gustaría hablar del efecto de la lotería, que ahorita lo hablo, pero digamos el miedo también me acuerdo mucho a tal vez cuando entraron las tarjetas de crédito.
o Sí, las de débito, o la parte digital en la época de nuestros papás, que antes era solo efectivo, cheques, y ajá. después empezaron tarjetas y no entendían. Y ahora es lo más común del mundo. De hecho, también hay una gran trampa. Entonces, hay que entender eso y también hay que entender que aparte de empezar a utilizar este tipo de tecnologías, o las aprende uno a utilizar hoy o a las malas, como digamos situaciones como digamos Venezuela, Salvador, a Argentina, países en donde pues a las malas se tiene que aprender a utilizar esto para poder entonces empezar a vivir. Entonces, esto es muy importante y yo siento a veces que uno cae en estas trampas. Primero, por eso nosotros decimos que el conocimiento es poder y el saber qué hacer y qué no hacer y qué dejar de escuchar, porque nosotros Ujú. realmente de cripto casi que ya no escuchamos nada, nada más lo hacemos automático, ahí está y nada más ahí ya eso es un tema del pasado. Pero si no, a veces caemos en el efecto de la lotería. ¿Por qué digo el efecto de la lotería? Porque todo es de cuestión de perspectiva, en mi caso. Entonces, a veces, a mí algo que me cambió la vida fue el ver la lotería cuando en un libro creo que leí que decía que las personas, digamos, que digamos que los millonarios no compran lotería y que los pobres son los que compran la lotería. La mayoría de las personas son las personas, para mí no hay pobres ni millonarios, sino más bien todas en mente, pero Ujú. en esta cuestión de caso, se dice que la persona, digamos, con bajos recursos, compra la lotería porque sienten y creen a nivel ya psicológico que es la única salida para poder tener un cambio radical de su vida. Entonces pasan buscándolo y lo único que los puede, que conocen, que los puede sacar de la situación en la que están, es comprando la lotería. Y no, o sea, y de manera real, porque para ellos, digamos, lo más cercano a ese tipo de estilo de vida deseado es comprar un tiquete de lotería. A veces, digamos, alcanza de la comida, pero digamos, un tiquete de lotería les alcanza, entonces con eso los puede, digamos, abrir o les puede dar la llave de salir de la situación en las que está, aunque les cueste, aunque sea, digamos, casi que imposible a nivel, digamos, de probabilidad. O sea, muy baja la probabilidad, pero aún así Sí, para ellos es probabilidad porque si tienen y les alcanza. Si les alcanza el pan, los frijoles y los arroz, digamos, pues el tiquete también alcanza. sí, Entonces, exacto. ¿qué es ese efecto que a veces pasa cuando uno no tiene la educación financiera? También pasa lo mismo cuando uno tiene el salario o cuando uno está viendo acerca de un salario y tiene ingresos. Entonces uno dice, uno cree que el comprar Bitcoin cuando está subiendo o el hacer estas inversiones arriesgadas es como comprar este tiquete de lotería. Entonces estoy como comprando el tiquete de lotería porque creo que es lo que me va a sacar de mi situación actual y de mi vida actual porque quiero generar más dinero, pero al final no se cura el problema de raíz, que es dónde estoy, a dónde voy, qué es lo que tengo, cuáles son mis hábitos y si toda la vida uno sigue jugando la lotería de esta manera, con Bitcoin, con cripto, con internet, inversiones en cualquier lado que uno no entiende, pues va a seguir ahí uno. Entonces realmente yo siento que es una trampa en el sentido de que si uno no, bueno, es una trampa y una oportunidad como todo. Para mí realmente hay que aprender y es una oportunidad que siempre va a estar ahí. Es como cuando se compraba, como comprar oro o algo por el estilo, ¿Qué les dirías que a las personas que nos están escuchando? O sea, como sobre el Bitcoin en general. O sea, como que ha sido como lo más positivo que vos sacarías y lo tal vez no tan positivo. lo nota positivo y lo positivo. Ujú. Vamos a ver, lo positivo en mi caso, en mi vida, fue cuando entendí, pero no Bitcoin, entendí nada más sobre dinero. Entendí que yo era el problema contra mi dinero y no era el dinero como tal. Entonces entendí que hay que separarlo, que hay instrumentos para multiplicarlo como Bitcoin, pero entendí la parte de la volatilidad. Entonces, es jugar inteligentemente, como un juego. Y realmente cuando uno sabe jugarlo,
pues se convierte de manera pues muy positiva. Y lo positivo, pues mis experiencias de antes. Antes yo generaba dinero y ese dinero lo destinaba en ese tipo de inversiones y no sabía ni para qué y a veces subía, a veces bajaba y compraba y vendía. Entonces eso era lo negativo, pero también puede ser positivo porque fue lo que me enseñó a, pues, no seguir haciéndolo. Sí, O por lo menos me dijo, dice, sigo haciendo lo mismo, digo, voy a seguir siempre apostando en el casino. Entonces creo que eso es como lo bueno y lo malo. Como todo tiene el lado oscuro y el lado claro, ¿verdad? sí. Y creo que también algo acá importante, como más en el tema de las emociones, es que creo que una buena manera de darse cuenta si realmente uno puede todavía, bueno, uno siempre tiene la oportunidad de cambiar cosas y de aprender, pero creo que una muy buena señal de que tal vez uno tiene una oportunidad de mejora y que uno lo tiene que ver como algo bueno, no algo malo, digámoslo así, es pensar Ujú. cuáles son los sentimientos que yo estoy teniendo cuando estoy tratando de hacer esta inversión, por decirlo así, ¿verdad? O sea, me estoy sintiendo frustrado o me estoy sintiendo enojado. Ajá. Se está volviendo algo muy emocional, porque si se está volviendo algo muy emocional, el dinero, nosotros siempre decimos que no debería ser nada. Es raro porque está ligado a las emociones, de cierta manera, y a nuestras creencias y demás, pero el dinero como tal no debería ser algo, o sea, un asunto emocional. El dinero es nada más una herramienta que es un medio de intercambio de valor. Ujú. Entonces, si yo estoy haciendo un tipo de inversión y yo me estoy dando cuenta que me está generando mucha ansiedad, mucho estrés, no me está dando paz, no me está haciendo feliz, etcétera, entonces tal vez eso es una señal de que hay algo más a fondo que nosotros tenemos que arreglar para no tener esos sentimientos y que sea nada más un tema de una inversión que estoy intercambiando valor por esa cantidad de dinero, etcétera, y eliminar esa emoción que a veces sentimos que no necesariamente es tan buena. Sí. Sí, y aquí acordémonos que nosotros no apostamos, o sea, nosotros, a mí no me gusta apostar, a mí me gusta, o sea, nos enfocamos en el pura vida, en la paz, en tener relaciones sanas, Ujú. en el disfrutar la vida y pues ese conocimiento del poner dinero para ver si sube el Bitcoin es ponerle, es como yo siento que es tratar de controlar lo incontrolable. Más bien, nosotros nos enfocamos en saber qué es lo que podemos controlar, qué es nuestro tiempo, cómo nosotros tenemos habilidades que nos enseñen a qué hacer y no ir a apostar, porque para apostar está el casino, entonces Sí, realmente creo que también, eso es importante saberlo. Más bien tenía una pregunta acá que estoy viendo que es que dice que si Bitcoin se convirtiera en el sistema financiero principal, que también ya se está viendo esto por las guerras y todo, se está trasladando, o sea, como que se cierran los bancos centrales, entonces se traslada, ya bancos centrales, ya bancos están empezando a cambiarse a esta moneda, entonces ujú. puede que pase. Entonces, qué pasaría si Bitcoin se convirtiera en el sistema financiero principal? ¿Cómo crees que cambiaría nuestra vida diaria? Yo siento que la simplificaría para bien. El problema es cuando nuestra vida diaria no está bien. Entonces, si la vida diaria ahorita no está bien con tarjetas, efectivo, lo que fuera, pues Bitcoin no va a tener la culpa. O un Sí, sistema descentralizado en que todo sea digital no tiene igual, la culpa. igual yo creo que también al final todo se centra en que, como dijiste ahora, uno se centra en controlar cosas o tratar como de adivinar cosas que en este momento uno tiene el control de. O sea, Mm. uno puede aprender y puede aprender cómo funciona Bitcoin, cómo funcionan otros tipos de inversiones, pero es algo que, así como muchas otras cosas, no sabemos cuál es su resultado al 100%. Podemos saber una tendencia, podemos entender que tiene ciertos resultados a lo largo de, digamos, de los últimos años o de las últimas semanas o así, y uno lo puede estudiar y demás, pero es algo que se vuelve ya también como algo que yo no puedo controlar al 100%, y entonces ahí obviamente también la lógica lo que nos dice a nosotros es, bueno, claramente yo no voy a poner toda la plata que yo tengo ahorrada en mi cuenta, primero, sin ni siquiera saber de dinero, en Bitcoin, ¿verdad? Sí, Eso es lo que nosotros de fijo decimos que no es lo que nosotros recomendamos, no es nuestro estilo, porque es algo que va en contra de los pilares de dinero pura vida, que es sentirse tranquilo, feliz, en paz, no algo que siento un hueco en la panza cada vez que voy a volver a ver si, sí, si bajaron $2.000, digamos, o así, exacto. ¿verdad? Y siento como para ir cerrando también un poco la parte de
que vamos a ver, hoy se llama Bitcoin. En 40 años puede que se llame diferente. Antes se llamaba oro, antes se llamaba petróleo. O sea, siempre va a haber algo en donde va a estar subiendo drásticamente, va a estar bajando. Bitcoin ha sido el de más en estos últimos años. Pero eso es una habilidad en donde yo diría que de nada, de no sirve de mucho saber esa habilidad, sino que más bien la habilidad que funciona más acá es la de administrar el dinero. Ujú. Eso no va, digamos, va a costar mucho que llegue a eliminarse. Exacto. Entonces, si el Bitcoin sigue, pues va a existir y va a estar siempre la misma logística de lo que es intercambio de valor. Yo hago este trabajo, pues me vas a pagar mañana, antes eran con gallinas, ahora con efectivo, mañana con Bitcoin, pues va a ser lo mismo. Entonces, lo que hay que entender es cómo uno puede controlar eso y no que lo controle a uno. Entonces, yo Exacto. siento que ahí está lo esencial. Entonces, al final no es el problema si todo mañana se convierte en Bitcoin o se convierte en agua o cacao como antes Sí, también, sí, que se otra llama vez, pues cacao, volver a lo mismo de antes. las monedas de antes, oro, lo que fuera, no importa. Lo que está acá presente es cómo yo puedo aprovechar mis hábitos. Si ahorita tengo bastantes ahorros, pero no sé qué estoy haciendo con esos ahorros, entonces pues aprender a utilizarlos. Si ahorita más bien es al contrario, pues aprender a salir de esa situación. Esas son habilidades que duran para siempre de conocimiento y con eso nos gustaría dejarte. Si realmente te gustó, digamos, querés aprender más sobre lo que es el detox financiero, lo que nosotros hemos hecho para tener esta paz y poder invertir, digamos, hasta en criptomonedas y todo, pero de manera simple, sencilla, Sí, creo que también sin ahí, estudiarlo para mucho. agregar a eso que dijiste que me quedé pensando, es como que este tipo de, yo lo veo así, como que este tipo de inversiones, ¿verdad? En este caso que estamos hablando de inversiones, Ujú. o lo que yo vaya a hacer sea como un plus, pero ya yo sé que lo que yo tengo nadie me lo va a quitar independientemente de el plus que yo decida hacer a ya tener la despreocupación financiera, no estar estresado por el dinero, saber cómo administrarlo y saber que yo realmente tengo el control. Entonces, que todo esto se quede como un plus, no la manera de resolver el problema. Sí, exacto. Así lo hacemos nosotros. Realmente nos encantaría ahorita, pues puedes comentar la palabra Bitcoin, digámoslo atrás, aquí te dejamos para que comentes. Te podemos mandar también más información sobre lo que nosotros hacemos, sobre todo la parte del detox. Siento yo que es esencial tener una comunidad. También aquí va a estar el link de la comunidad para que entres a una comunidad en donde nosotros realmente lo que nos gusta es contar nuestra experiencia. Sí, Siempre decimos que no somos esos asesores financieros en donde pues certificados ni nada, no, simplemente invertimos todos nuestros ahorros que teníamos en nuestra boda, carro, casa y muchas cosas que hacían nuestros amigos y los decidimos invertir en educación. Realmente cambió tanto la vida que de ahí ahora nos gusta también poder contar todo lo que hemos visto en esos cursos, cómo ha cambiado nuestra vida. Hoy fue con Bitcoin, hoy no apostamos a Bitcoin, hoy sabemos cómo, como si estuviéramos viendo Netflix. Todos los meses estamos, digamos, se invierte, digamos, una parte en Bitcoin y todo es realmente sencillo. ¿cuál sería el consejo final que vos le darías a alguien como de tal vez te está preguntando, bueno, entonces, ¿qué porcentaje de mis ingresos destino a algo así? Si quiero como probar y aún así no tener, Yo no diría, sentir riesgo, o sea, siempre va a tener un riesgo, pero como no poner todos los huevos en la misma canasta y poner los $10,000 que tengo ahorrados en Bitcoin, digamos. pues yo le diría que si esa respuesta no la sabe, significa que la debería poner en saber qué hacer en esa respuesta, digámoslo así, porque es muy subjetivo eso. Entonces yo diría siempre educación, siempre ver qué puedo hacer con eso, no buscar la inversión. Para nosotros, el invertir puede ser la peor trampa si Trampa. uno no sabe cómo. Entonces, por eso es que nosotros siempre nos enfocamos en uno mismo. ¿Cómo, qué le podría decir a esa persona? Digamos, ¿cuál es la pregunta? Como si tuviera $10,000 Sí, ahí, yo digamos que yo tuviera, te diga, como tengo $10,000 ahí, ¿cómo hago para que no, eso no me genere estrés poner esos $10,000 en ah, Bitcoin? definitivamente no. O sea, no. O sea, uno no debería poner más del 5% del portafolio en, digamos, más del 10, pero digamos 5 en criptomonedas volátiles
que no sea más del 5 y si uno no sabe ese tipo de cosas es como realmente mejor invertir esos ahorros en uno. En conocimiento fue lo que me cambió más la Sí, vida a mí y no buscar esas apuestas porque si no para eso voy al casino y más si es Bitcoin. O sea, meter los 10.000 y solo tener 10.000, creo que eso es un buen consejo y tal vez va a ser mejor que ir al casino, es vivo, pero darse cuenta de que si realmente me está dando un susto o ansiedad o algo y siento, porque eso uno lo siente. ujú, Si uno sabe que no, de que igual está dando miedo a tomar ese riesgo es porque hay otras cosas que hay que arreglar también. exacto. Y a veces inconscientemente puede ser eso. A veces uno tiene a nivel psicológico, cuando nosotros lo vemos, pueden ser herencias, pueden ser dinero, bonos, aguinaldos. Digamos, ahorita personas pueden estar pensando, me llegó el aguinaldo, lo voy a meter en Bitcoin. O sea, definitivamente eso ya viene siendo un efecto de lo que nosotros llamamos el software del dinero, digamos, psicológico. Y es cuando uno tiene ese síndrome de la riqueza repentina, que no está acostumbrado a recibir esos dineros de más y entonces ya busca dónde ponerlos. Y ahí es porque hay un problema que uno no está acostumbrado a mantener el dinero y a sentirse cómodo con esas grandes cantidades, entonces lo que hace es desaparecerlas y Ujú. busca dónde y a veces esas respuestas son, digamos, Bitcoin, mañana puede ser alguien que te ofreció, no sé, comprar lotes acá en Costa Rica, que se habla mucho de que comprar lotes es una buena inversión, pero lo que digo es que hay que poner atención, no hay que escuchar lo que las demás personas dicen mucho y